Minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com. También nos pueden ver en este resumen de noticias en video a través de Facebook y el canal de YouTube. Mucha atención, el Ejército de Liberación Nacional ELN emitió un comunicado este lunes con las condiciones de su 6º Congreso. Antonio García fue ratificado como máximo comandante de la guerrilla, un cabecilla que ha sido crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro. El ELN, dentro de sus conclusiones, menciona la Asamblea Nacional Constituyente que propone Petro. Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías, puede abrir o confluir en un proceso constituyente, expresó la guerrilla. Agregó que el Congreso sirvió para ratificar la voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la mesa de diálogo con el gobierno. En otros hechos del día, como Jair Steven Barceló Orozco, de 22 años, fue identificado el joven asesinado a bala en un hecho registrado la noche de este domingo en las afueras de un estadero de razón social, Hot Party, ubicado en la calle 30 con carrera 16, barrio El Oasis del municipio de Soledad. Según el reporte de la policía, la víctima fue abordada en vía pública por un sujeto a pie, quien lo impactó en la cabeza. Inicialmente fue trasladado al Hospital Materno Infantil 13 de junio y de allí remitido al Hospital Universidad del Norte, donde se produjo su deceso cuando recibía atención médica. Una persona resultó gravemente herida a bala en una acción sicarial registrada también la noche de este domingo en el barrio El Bosque de Barranquilla. La víctima fue identificada como Brian Carrillo, quien fue atacada a tiros por un sujeto armado cuando se encontraba en las afueras de su vivienda. Permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital General de Barranquilla. Un hombre muerto y otro herido dejó un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en la vía de la Cordialidad, a la altura del kilómetro 108, en jurisdicción del municipio de Galapa. La víctima mortal fue identificada como Jainer Ariza, de 30 años de edad. Según la versión de moradores del sector, los dos hombres se desplazaban en una motocicleta y en el lugar antes referenciado, el conductor perdió el control del vehículo, cayendo en la vía. Jainer Ariza perdió la vida de manera instantánea, mientras que Cristian Montes, de 27 años, quien iba como parrillero, fue trasladado al puesto de salud de Villa Olímpica con trauma facial, trauma de tórax y quemaduras por fricción. Otra versión conocida indica que el accidente se produjo debido a que el conductor iba realizando maniobras indebidas y peligrosas con la motocicleta y por ese motivo perdió el control de la misma. Carlos Andrés Erazo Vergara, alias Cachete Bola, de 34 años, fue asesinado a bala en un atentado registrado la noche del domingo en el barrio Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla, hecho que dejó una persona herida. La víctima se encontraba departiendo con familiares en la terraza de su residencia y al lugar llegó un sujeto a pie, quien desenfundó un arma de fuego y los impactó. El herido es Fabio Javier González Torrenegra, de 37 años, quien fue trasladado a un centro asistencial. Según lo manifestado por familiares, la víctima mortal presuntamente había sido amenazada por una persona a quien le debía un dinero a raíz de una sociedad que hicieron. La Policía Metropolitana, con el apoyo del Ejército, capturó por orden judicial a 10 personas sindicadas de ser integrantes de un grupo delincuencial dedicado a hurtos a residencias, comercio y personas en distintas modalidades. Eran requeridas por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Luego de recopilar elementos materiales de prueba, se realizaron 10 diligencias de allanamiento en los barrios como San Roque, Rebolo, Las Américas de Barranquilla y Nuevo Éxito de Soledad. En los operativos se incautaron 9 celulares, una pistola traumática y una motocicleta. Nelson Oquendo, subsecretario departamental de Prevención y Atención de Desastres, reiteró que se están atendiendo las emergencias presentadas en varios municipios tras los aguaceros del viernes y sábado que provocaron el desbordamiento de arroyos, generándose inundaciones. Precisó que las mayores afectaciones se presentaron en Soledad, Galapa, Ponedera, Tubará y en Malambo. En este último municipio se afectaron 3 puentes, uno de ellos ubicado sobre la 6ª entrada en el corregimiento de Caracolí. El funcionario manifestó que hoy estará realizando un nuevo recorrido por las zonas afectadas por el invierno. Tenemos un balance, pues se nos presentaron emergencias en Malambo, Galapa, Ponedera, Soledad, Tubará, Puerto Colombia,
por crecientes súbitas en algunos arroyos. De los puntos más críticos, Jorge, allá en el puente de la vía La Sexta Entrada, Malambo, el sector de Caracolí, ese puente pues está bastante delicado, se socavó el Boscolver que está ahí en ese sector y hay que hacer una intervención inmediata. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, en diálogo con Emisora Atlántico y La Reina esta mañana, afirmó que esta entidad está lista a responder a todas las emergencias que se presentan por el invierno en Colombia como consecuencia del fenómeno de la Niña. Explicó que para el caso del Departamento del Atlántico ha estado en contacto con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien es la primera autoridad que debe afrontar las emergencias invernales. El funcionario advirtió que es importante que los alcaldes activen sus planes de contingencia ante el fenómeno de la Niña, debido a que se prevé que causará afectaciones a 550.000 familias y destruirá cerca de 16.000 viviendas. Y pues bueno, creo que hemos venido trabajando muy bien con la gestión de riesgo departamental y por supuesto pues estaré atento a comunicarme con los alcaldes de los municipios. Hace poco estuve en Piojó, donde pues tenemos un proyecto muy importante que esperamos poder finalmente cumplirle a los atlanticenses. Pero pues bueno, nosotros estamos listos a responder a todas las situaciones y estamos en permanente monitoreo de lo que sucede en todo el país. De otra parte, reiteró que no se dejará extorsionar por las obras del cierre del boquete de Caregato, advirtiendo que el contratista, a quien defienden muchos actores de la política, solo debe cumplir con las obras que ascienden a los 130.000 millones de pesos. Carlos Carrillo consideró que se trata de un contrato muy extraño, con un anticipo de 25.000 millones de pesos que adjudicó el cuestionado exdirector de la unidad, Olmedo López. Porque vea, ahí hay unos actores políticos y hay unos intereses. Entonces, pues esto es un contrato de 130.000 millones de pesos, que eso se dice rápido, pero vaya, cuéntelos. O sea, 130.000 millones de pesos es muchísimo dinero. 130.000 millones de pesos es probablemente 10 veces el presupuesto o más de casi todos los municipios de sexta categoría del país. El alcalde de Galapa, Fabián Bonet, anunció que declarará la calamidad pública ante las emergencias presentadas por los aguaceros de los últimos días. Indicó que la situación más grave se registró en la vereda Alpes de Sevilla por la destrucción de un box-culvert, resultando afectadas más de 22 familias. Bonet manifestó que las personas damnificadas se les entregaron ayudas como mercados, almuerzos, cobijas y artículos de primera necesidad. Bueno, la asistencia técnica del sector de Villa Alpes, Alpes de Sevilla y Margarita, finalmente pues terminó de organizar las familias afectadas. Ya la Defensa Civil nos entregó a nosotros cuáles fueron el número de familias. Son 22 familias que sufrieron los embates del clima. El día de ayer se hizo una jornada en la cual se les envió mercados, artículos de primera necesidad, agua potable, cobijas, almuerzos, y de verdad doy gracias a todas las autoridades que estuvieron al frente de esta emergencia. Jenny Sorosco, de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Cascarón en Malambo, solicitó el apoyo de la Gobernación del Atlántico para la reconstrucción del Puente de los Remedios. Precisó que la misma comunidad cerró el tránsito por esta estructura para que no se presenten situaciones como la del puente de la calle 30, donde murieron 4 personas. El llamado es al gobernador Eduardo Verano para que se apersone de la problemática porque la zona rural de Malambo se encuentra incomunicada, manifestó la líder comunal. Como te estaba comentando, la gobernación, ciertos funcionarios hicieron presencia el día sábado, pero hasta la hora no hemos tenido una respuesta. La comunidad hemos tomado la decisión desde el mismo día sábado, cerrar la vía Alex por seguridad. Estamos tratando de que no llegue a pasar, ni llegue a suceder, ni Dios lo permita, lo que pasó en el puente de la calle 30. Y por eso la comunidad tomó la decisión de cerrar y evitar una desgracia. Y como decías, es muy cierto, aún
El personal que transita por esta vía, autos pesados, hasta ahora pues creo que desconocen esta emergencia, porque es eso, Alex, una emergencia realmente. Y como he dicho en varias entrevistas el día de hoy, le hago el llamado al señor gobernador Eduardo Verano que se apersone de esta situación. Realmente estamos desesperados porque la zona rural del municipio de Malambo está totalmente incomunicada, ya que tenemos la vía de la prosperidad, pero han sido víctimas de robo. Ya llevamos 3 motos robadas, 10 comparendos por el tránsito departamental. La alcaldesa de Malambo, Jenny Orozco, entre tanto, confirmó que al Puente de los Remedios desde el año 2016 no le realizan trabajos de mantenimiento. Señaló que el puente ahora está cerrado y confirmó que el gobernador Eduardo Verano se comprometió con una solución a corto plazo frente a esta estructura. No estamos exagerando y la comunidad no debe transitar por este sector para que no se presenten tragedias como la del puente de la calle 30, advirtió la mandataria. Agregó que el fenómeno de la niña ha ocasionado graves emergencias en cerca de 30 barrios de Malambo, principalmente durante los últimos aguaceros. Bueno, sí, mucho trabajo. El fenómeno de la niña nos ha afectado bastante. Nosotros veníamos haciendo unos estudios topográficos a todos los puentes que tenemos aquí. Lamentablemente son puentes que no se le hace mantenimiento. Si recordamos, el puente de los Remedios en el 2016 también tuvo afectaciones fuertes, y hoy en el de San José, que estuvimos haciéndole estudios también pertinentes, me dice la misma comunidad que desde que hicieron el puente más nunca se hizo mantenimiento, eso hace más o menos 30 años. Más de 200 personas están damnificadas por las inundaciones en el corregimiento de La Playa en Barranquilla. Así lo denunció el profesor y vocero de la comunidad Alfonso Atencio, al señalar que las mayores afectaciones se presentan en 3 sectores, entre ellas las canteras y la cangrejera. Advirtió que los afectados piden a la alcaldía distrital una solución de fondo, como es el levantamiento de las vías y de las viviendas. Bueno, contando de las canteras, Cachohueco y el mismo barrio Villa del Mar, La Cangrejera, el cálculo son unas 200 personas que están damnificadas. ¿Qué sucede, Jorge? Que estamos en el fenómeno de la niña y nosotros oportunamente mediante cartas y llamadas les hemos dicho al distrito de Barranquilla. Yo no sé si los funcionarios del alcalde Char no le informan de aquí, hay una emergencia por estas inundaciones y que siempre ha existido. Bueno, no le informaron, el alcalde ya tiene 5 administraciones como Casa Char y vemos que no hay una solución de fondo. El investigador Eduardo Mestre denunció graves irregularidades en la compra de tierra dentro del programa de reforma agraria que adelanta el gobierno nacional. Manifestó que la mitad de las tierras compradas presentan situaciones irregulares y la tercera parte del presupuesto de compra quedaron en manos de presuntos testaferros y en personas vinculadas a masacres. Mestre señaló que solo en comprensión de San Marcos Sucre se compraron 795 hectáreas por valor de 20.000 millones de pesos, pero todas se encuentran en alto riesgo. Anotó que a corte de febrero y de acuerdo a información pública, el gobierno nacional solo había comprado 80.000 hectáreas de un total de 3 millones que espera entregar al campesinado colombiano. El investigador advirtió que hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la Agencia Nacional de Tierras sobre las irregularidades e inconsistencias detectadas. Bueno, hay que contarle a sus oyentes que la entrega de tierras, digamos, la compra de tierras, que es en lo que nos enfocamos en nuestra investigación, está cruda. El gobierno en su plan de desarrollo se comprometió a entregar 3 millones de hectáreas de tierras y a hacer compra voluntaria de esas 3 millones de tierras, 3 millones de hectáreas de tierra. Sin embargo, a corte de finales de febrero, la información pública que pudimos recabar de parte de la Agencia Nacional de Tierras, lo que nos dice es que llevan apenas 80.000 hectáreas compradas. El presidente de ASPU, Gualberto Torres, precisó que los profesores universitarios del sector oficial se suman al paro permanente convocado por FECODE en rechazo a la enmienda de la Ley Estatutaria de la Educación. Torres manifestó que en Barranquilla, en la Plaza de la Paz, se adelantará un plantón a partir de las 9 de la mañana. Esta ley, al igual que el nuevo modelo de salud, afecta los derechos de los maestros en Colombia, puntualizó el presidente de ASPU.
La gente está trasladándose, los delegados que se escogieron por los diferentes sectores, profesores del magisterio de los municipios y de Barranquilla conforman la delegación, igual que algunos dirigentes estudiantiles de la ciudad. Y nosotros acá el día viernes organizamos un cronograma de actividades en ese sentido, o sea, de apoyar el paro. Vamos a realizar en la mañana de hoy, a partir de las 9 en la Plaza de la Paz, un plantón, ¿sí? Para apoyar de esa toma de Bogotá, dado que es difícil que el magisterio masivamente se traslade a la capital. Entonces, todos los profesores, los maestros del departamento, hoy nos vamos a concentrar en la Plaza de la Paz. El abogado Leonardo Reales estimó que la recién aprobada reforma pensional se puede caer ante una demanda de acción pública en la Corte Constitucional. Precisó que esta iniciativa no tuvo una discusión mínima en la Cámara de Representantes y solo fue aprobado el articulado que venía del Senado. No se cumplieron los términos de ley como lo establece la Corte Constitucional. La reforma pensional se cae por vicio de forma, consideró el abogado Reales. Que resulta inadmisible que se pase de manera directa de la proposición a la votación. En ese contexto, Jorge, uno lo que encuentra es que el viernes pasado, al interior de la plenaria de la Cámara se pasó de la proposición a la aprobación de la misma, sin que mediara la discusión. No necesariamente la discusión implica que hablen o que participen 30 o 40 congresistas, pero sí es un requisito de que el presidente de la plenaria o del Congreso de la República, cualquiera que sea la Cámara, abra la discusión y haya un mínimo de participación para que todos tengan un pleno conocimiento en cumplimiento de dos principios adicionales que ha adoptado la Corte alrededor del debate legislativo, que es el principio de publicidad y el principio de consecutividad, es decir, que los procesos se conozcan previamente. Este lunes se conoció el sensible fallecimiento de Dennis King, abuela paterna del futbolista colombiano Radamel Falcao García en la ciudad de Santa Marta. Según se estableció, la matrona de la familia presentó varias complicaciones de salud en los últimos días. El jugador, en sus visitas a la capital del Magdalena, siempre aprovechaba para saludar a su abuela, la cual se destacó en vida por ser carismática y por ser una persona alegre. Recientemente, Radamel Falcao había visitado a su abuela en compañía de sus hijos y de su esposa Lorelei Tarón. Mucha atención, revisemos cómo está el dólar. La divisa norteamericana pierde valor después de 15 días. Cae 7 pesos con 6 centavos. La divisa norteamericana está flotando en 4.144 pesos con 49 centavos. La tasa representativa del mercado para hoy, 4.151 pesos con 55 centavos. 9 de la mañana, 28 minutos. 9:28, ya regresamos con otros hechos del día.